¿Recuerdas esa extraña mezcla de adrenalina y temor al pensar en una moto? Esa sensación de pura libertad, pero al mismo tiempo, el peso de una historia oscura que te persigue. Hoy no te voy a hablar de motos cualquiera, te voy a hablar de las máquinas más peligrosas que se hayan fabricado, motos tan salvajes, tan inestables y tan brutales, que muchas veces terminaron en leyenda y otras en tragedia. ¿Estás listo para subirte a la locura sobre dos ruedas? Porque esto no es apto para cardíacos. Te prometo que, al final de este viaje, no solo verás a estas motos con otros ojos, sino que comprenderás por qué se ganaron su aterradora reputación. A todos nos ha pasado esa sensación de adrenalina al ver una máquina sin filtros. Es la frustración de no haber vivido su época dorada, el deseo de poseer una parte de esa historia. Esa es la chispa que enciende la pasión por la velocidad. Para entender por qué hubo una época en la que andar en moto era un deporte extremo, incluso en la ciudad, hay que subirse a una máquina del tiempo y aterrizar de lleno en los años 70 y 80, una era donde la seguridad era algo secundario. El marketing se hacía con caballos de fuerza, y la única regla era ser más rápido que el resto. Las réplicas del infierno. En esos años, las marcas estaban desatadas, como si se hubieran tomado un litro de gasolina con adrenalina. Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda, todas querían tener la más salvaje, la más brutal, la que te dejara con las pupilas dilatadas y el corazón a punto de reventar. Era la época donde la potencia no se medía con responsabilidad, sino con cuántas personas sobrevivían al primer acelerón. MotoGP era el Olimpo, el lugar donde los dioses de las dos ruedas jugaban con la física como si fuera plastilina. Y claro, todos los fanáticos querían un pedazo de ese infierno en su cochera. Así nació el concepto de réplica de calle, pero no era una réplica como las de ahora que vienen con 1000 sensores, ABS, control de tracción y hasta modo lluvia. No, esas eran réplicas a lo bestia. Era como si te vendieran una moto de carreras con espejos. En esos años, las ayudas electrónicas eran ciencia ficción y los únicos controles de tracción eran tu mano derecha y tus pantalones bien apretados. ¿No sabías controlar una moto de 90 caballos con chasis de bicicleta? Problema tuyo. Nadie te iba a salvar. O sabías manejar o te ibas al piso volando como si te hubiera agarrado un tornado. Y ahí fue cuando nacieron las más indomables, las motos que no estaban hechas para agradarte sino para dominarte, las que exigían respeto absoluto, concentración total y nervios de acero. Porque si te confiabas, no te caías, te escupían al piso con desprecio como diciendo, ¿quién te crees que eres para subirme sin respeto, canalla? Esa época dejó cicatrices, algunas reales, otras emocionales, pero también dejó leyendas, mitos de acero y aceite, que hoy recordamos no solo por su velocidad, sino por su capacidad de separar a los verdaderos pilotos de los simples entusiastas. Honda V65. Magna, la cruiser con alma de demonio. En los años 80, Honda se propuso hacer una cruiser con alma de superbike, y el resultado fue la Honda V65 Magna. Tomaron su brutal motor V4 de 1100 cc, un cohete en sí mismo, y lo encajaron en un chasis de moto custom. El resultado fue una criatura con más de 110 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos. Sin embargo, su geometría de dirección, pensada para pasear, no estaba preparada para ese empuje, lo que provocaba vibraciones y un tren delantero inestable. Las suspensiones y frenos eran insuficientes, y la V65 Magna se sentía como una ruleta rusa. Era peligrosa porque engañaba, te hacía creer que podías domarla con una mano, hasta que te recordaba que estabas montado en un cañón de dinamita con ruedas. Kawasaki H2 750, la viuda original. En 1972, Kawasaki lanzó la H2 750, una de las motos más temidas de todos los tiempos. También conocida como la Mach 4, esta bestia de motor de 748 cc, 2 tiempos, liberaba 74 caballos de fuerza en una moto que pesaba solo 192 kilos. Era capaz de ir de 0 a 100 km/h
en menos de 4 segundos, algo brutal para la época. ¿Por qué era tan peligrosa? Porque su potencia entraba de forma abrupta, lanzándote sin previo aviso. Sus frenos de tambor y su chasis rígido como una rama mojada la hacían una máquina impredecible que se doblaba y patinaba. Se ganó apodos como Widowmaker y Kamikaze Verde. La AH-2 750 aterrorizó y enamoró a una generación, marcando el principio del fin para las motos sin sentido común. La trilogía de la muerte, las Yamaha RD. Mientras Kawasaki creaba su creadora de viudas, Yamaha lanzó las temidas RD, una serie de motos que demostró que no necesitaban ser grandes para ser letales. La RD 350 de 2 tiempos tenía una relación peso-potencia que humillaba a muchas superbikes. Su potencia no era gradual, era binaria, nada, y de repente una explosión de TNT al eje trasero. Por su violencia, se ganó el apodo de la Viuda Negra. La RD 400 era incluso más traicionera, con una banda de potencia aún más brusca. Y para llevar la locura al límite, la RD 500 LC era una réplica de MotoGP para la calle. Con un motor WT4 de 2 tiempos y 88 CV, su chasis no estaba a la altura, lo que, combinado con una entrega de potencia explosiva, la convertía en un misil sin margen de error. Suzuki TL1000, la reina de los meneos. En 1997, Suzuki quiso competir con Ducati con un V2 de 996 cc. Con 125 CV, la Suzuki TL1000 era una moto con carácter, pero se les fue la mano con la suspensión trasera. La innovación de un monoamortiguador rotativo, supuestamente para mejorar la tracción, en realidad provocaba violentos sacudones en el manillar, conocidos como tank slappers. Además, su chasis liviano y flexible no contenía bien la furia de la potencia, y la entrega de par inmediata hacía que la rueda delantera viviera en el aire. Aunque Suzuki intentó corregirlo con un amortiguador de dirección de fábrica, ya era tarde. La TL1000 se ganó su reputación y el apodo de hacedora de viudas de forma muy real. Kawasaki CX-12R, el misil silencioso. En el año 2000, Kawasaki lanzó la ZX-12R para humillar a la Hayabusa. Con un motor de 1199 C y más de 180 CV, era un misil sobre ruedas. Su chasis monocasco de aluminio la hacía rígida y aerodinámica, diseñada para romper récords. Sin embargo, su potencia era tan violenta que a velocidades extremas, el tren delantero perdía carga aerodinámica, provocando sacudidas peligrosas. Sumado a una dirección nerviosa y la ausencia de control de tracción, o ABS, la ZX-12R no perdonaba errores. Era una bestia brutalmente rápida, pero delicada como una copa de cristal. O la dominabas, o te dominaba ella. Hoy subirse a una moto deportiva es como jugar con ventaja. Tienes modos de lluvia, control de tracción, ABS, anti-wheelie, quick shifter y hasta suspensiones electrónicas. Todo está pensado para protegerte, corregirte y salvarte el pellejo cuando haces una mala maniobra. Pero antes era otra historia. Si querías una moto rápida, tenías que tener nervios de acero, reflejos de piloto de caza y el ego guardado en un cajón, porque estas bestias no perdonaban errores. Eran máquinas sin filtros, sin ayudas, sin disculpas. Pura potencia bruta en un chasis que a veces parecía hecho con caños de gas. Te vibraban los dientes, te dolían las muñecas y el escape te gritaba en la cara: ¡Tienes huevos! ¡Acelera! No fueron hechas para durar ni para cuidarte. Fueron hechas para acelerar como si el mundo se fuera a terminar, para asustarte, emocionarte y recordarte que estabas vivo. Cada curva era una apuesta, cada acelerón una prueba de fe. Y si no sabías lo que hacías, la moto te lo hacía saber en el idioma universal del asfalto y los huesos rotos. El hecho de que estés aquí significa que las motos también son tu lenguaje. Si esto te tocó, suscríbete y mantente en la pista con nosotros. ¿Te subirías a una de estas hoy, sabiendo que no hay red, que todo depende de ti
tu muñeca y tu cabeza fría. Si lo haces, vas a entender por qué, a pesar del peligro, estas motos siguen siendo leyenda. Si quieres saber todo sobre la bestial RD500LC, el demonio de los dos tiempos, haz clic en este video. Nos vemos ahí.